Richie y sus opiniones idiotas, yeah. Bueno, pues qué loco que muy de vez en cuando podamos arrancar un video en este canal con una noticia buena. Arrancamos con una sonrisa de oreja a oreja al ver la quemada tan monumental que se metió el narcoevasor inepto, iletrado y estúpido Federico Gutiérrez, más conocido como el alcalde Nea, más conocido como el Trevor Phillips del barrio Antioquia, más conocido como el narcotrafico, más conocido como el evafico, más conocido como el dictacharlas del uriburrismo y demás apodos que le pusimos a este mediocre acabachiros que falló en su intento de subirse a la presidencia, a representar el continuismo y a regalarle más exenciones tributarias a los mega ricos mientras que le clava más impuestos a la clase media. Y ahí por la misma piola se quemó el uribismo, se le demostró en las urnas que son unos zampones y que no los queremos más en el poder. Con respecto a este fico imbécil, no importó cuánta campaña sucia hizo, no importó cuántas mentiras dijo, no importó cuántos ridículos hizo, no importó cuántas promesas incumplibles hizo, no importó cuántos planes de gobierno plagió, el imbécil despelucado ese que tiene más presencia un perro de taller se quemó de la manera más patética posible. Se quedó viendo un chispero, la gente logró ver a través de sus mentiras, sus maquinarias y sus narcobodegas y se lo demostró en las urnas. Con el discurso de acabar con la corrupción y quitarle la chequera a los corruptos, Rodolfo Hernández, el ingeniero empresario y exalcalde de Bucaramanga, se le trepó en votos, dejándolo en ridículo a él, a los estúpidos fiquistas y a los zampones corruptos del centro demoníaco. Entonces nos vamos a segunda vuelta, señoras y señores. Los colombianos tenemos que ir otra vez a las urnas a votar el 19 de junio para elegir al que será el presidente de la República para el periodo 2022-2026. La contienda se definirá entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Como en este canal ya habíamos hablado de Gustavo Petro, entonces solo nos falta hablar del otro candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández. Aquí les dejo el video de Petro por si quieren ir a verlo. Pero sé que para este momento todos ustedes deben estar hasta la coronilla de ese señor, teniendo en cuenta que es el campeón del metepatismo, porque cada día dice una burrada diferente, más grande que la anterior, y cada día le sacan un escándalo de corrupción más grande que el anterior. Me podría poner yo aquí a hablar otra vez de lo que ya ha hablado Wally Opina, Daniel Mendoza, Levi Rincón y demás creadores de contenido que han hecho investigaciones mucho más juiciosas de las que yo podría hacer. Podría desgastarme hablando una vez más de los escándalos tan berracos de corrupción que tiene ese señor, de los 36 procesos abiertos que tiene, de la vez que dijo que la Virgen era una prostituta, de la vez que amenazó a alguien con pegarle un tiro, de la vez que lo interceptaron ordenando a un abogado violar la ley, de la vez que le clavó un cachetadón a un concejal que le estaba reclamando por un contrato amañado del hijo, o de la conversación que le agarraron pidiéndole el 10% del sueldo a sus copartidarios por hacer parte de su lista y demás vainas que le han sacado a este don. Pero no me voy a poner en esas porque ya hay mucho de lo mismo y la idea es aportar, no repetir. Me parece que esto ayudaría más a los electores a tomar una decisión ilustrada este 19 de junio. Rodolfo Hernández se clasificó a la segunda vuelta de las elecciones y está a un pelo de ser el presidente de Colombia solo con una frase: acabar con la corrupción. Es lo único que ha repetido una y otra vez estos últimos meses, y eso le sirvió de sobra y caló fuerte en el electorado, teniendo en cuenta que la gente está muy indignada con tanta olla podrida que se destapa a diario en este país. Obvio, ese discurso cala. Rodolfo, ¿qué opina de la economía? Acabar con la corrupción. Rodolfo, ¿qué opina de la educación? Acabar con la corrupción. Rodolfo, ¿qué opina de la agricultura? Acabar con la corrupción. Rodolfo, ¿qué opina de las EPS y la salud en general? Acabar con la corrupción. Rodolfo, ¿qué opina de las relaciones diplomáticas? Acabar con la corrupción. Rodolfo, ¿qué opina de la inequidad y la poca movilización social? Acabar con la corrupción. Y así una y otra vez. La respuesta de este señor para todo en esta vida es acabar con la corrupción. Y pues eso no está mal. La corrupción en este país es inminente y todos los colombianos estamos mamados de eso. Hasta ahí todo bien con el ingeniero Hernández. El problema no es el fin que propone. El grandísimo problema es el medio que dice que va a utilizar para llegar a ese fin. Don Rodolfo La Cachetada Hernández dice que lo primero que va a hacer apenas suba a la presidencia es declarar un estado de conmoción interior que le permita brincarse el Congreso y emitir decretos presidenciales que se conviertan en leyes automáticamente. ¿Y qué es el estado de conmoción interior?, se preguntará usted en este momento. Pues yo se lo explico con mucho gusto. El estado de conmoción interior es uno de los
estados de excepción definidos en la ley colombiana y, como su mismo nombre lo indica, es de excepción, o sea, cuando la situación de un país o de cierta parte del país no es normal, o sea, que un estado de excepción como el de conmoción interior no puede ser la regla general para gobernar un país. Para que el señor Rodolfo la Virgen es una puta Hernández pueda declarar un estado de conmoción interior que le permita meter todas las leyes que tiene en mente por decreto y brincarse el Congreso, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, debe llevar la firma de todos los ministros, es decir, por uno solo que no quiera o no pueda firmar, no se puede declarar el estado de conmoción interior. Y segundo, un estado de conmoción interior debe estar muy bien motivado y sujeto a la situación en específico, ya que no se puede justificar como anteriormente se justificaban los estados de sitio en Colombia, que cuya razón era por razones de estado, es decir, por lo que le diera la gana al presidente de turno. Si se va a declarar esa vaina, se tiene que distinguir qué estado de excepción quiere declarar, por qué lo va a declarar, es decir, la razón de hecho y de derecho, la duración del estado de conmoción y cuáles son las medidas que va a tomar para la situación o situaciones en específico. Es decir, que tiene que haber una razón realmente de peso para que don Rodolfo pueda declarar un estado de conmoción interior, y dudo mucho que la corrupción sea motivo suficiente para hacerlo, ya que no es algo que ponga en riesgo la soberanía del país o algo por el estilo. Además, tiene que especificar el tiempo que va a durar, no es que pueda poner el país en estado de conmoción interior y dejarlo todo el tiempo que le dé la gana, por lo tanto la veo difícil. Segundo, una vez que haya publicado el decreto que declara un estado de excepción, este debe ser enviado al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. Esto quiere decir que estos decretos tienen controles que en este caso son realizados por la rama judicial, sin perjuicio de que el Congreso también ejerce control político sobre ellos y le puede pedir informes sobre los decretos que regulen las medidas tomadas. Es decir, las otras ramas del poder público están vigilando al Ejecutivo por si la caga o intenta dárselas de loco con lo que decreta. O sea que tampoco es que pueda hacer lo que le dé la gana a sus anchas. Solo le pido que se imagine qué van a decir amponas como María Fernandita Cabal o Palomita Valencia ante cualquier decreto anticorrupción que intenten pasar. Obviamente la lluvia de palos en la rueda va a ser monumental, tratando de entorpecer cualquier política en contra de los ampones. Esto contando con que Rodolfito sí emita leyes a favor de la población, pero donde empieza a emitir decretos fachos o violadores de libertades que nos jodan a nosotros y defiendan a los ampones de siempre, ¿qué? Durante el tiempo que se demore la Corte en declarar el estado de conmoción interior como inconstitucional, es imposible saber qué leyes cagadas puede haber emitido don Rodolfito o qué derechos nos habrá vulnerado con sus decretos presidenciales, y teniendo en cuenta el prontuario de este man, pues que supone uno. Tercero, la declaración de conmoción interior también tiene ciertas prohibiciones. Por ejemplo, no se pueden desconocer derechos y garantías fundamentales contemplados en la Constitución. Durante el estado de excepción, las unidades de investigación no pueden ser conformadas por unidades militares. Prácticamente no se pueden hacer restricciones en radio o televisión, mejor dicho, no se pueden censurar porque no se pueden violar los derechos humanos fundamentales bajo ninguna circunstancia. No se pueden arrestar personas ni chuzar a nadie sin la debida orden judicial, y obviamente en ningún caso ni por la madre se puede investigar a la población civil ni que sea juzgada por tribunales militares. Estas que acabo de nombrar son solo unas, o sea que tampoco es que un estado de excepción tenga poderes ilimitados para el presidente, cosa que está creyendo muy confiadamente don Rodolfo. Cuarto, si uno se pone a mirar la Constitución y la ley estatutaria que regula los estados de excepción, es fácil inferir que tomar estas decisiones tan rigurosas y difíciles tan a la ligera es muy peligroso, ya que no pueden en ningún caso violar y o desconocer el ordenamiento jurídico. En lo que respecta a la propuesta de Rodolfo Hernández, en la que consideraría que en un eventual gobierno suyo se gobierne mediante el estado de conmoción interior, se observa, más que un arrebato regionalista y atravesado característico de su personalidad, una peligrosa ignorancia de la Constitución y la ley que irónicamente él juraría defender una vez se posesione como presidente el 7 de agosto. Como diría el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si las decisiones tomadas y las leyes emitidas en pleno estado de conmoción llegaran a causar algún tipo de daño o detrimento por estar mal redactadas o mal aplicadas, generaría responsabilidad a sus autores según la Constitución. En otras palabras, si la cagan con algún
alguna de esas leyes hechas con las patas que emitan durante el estado de conmoción interior se pueden ir a chupar cana. Así es que no es tan fácil declarar ese estado solo porque se es el presidente y ya. En el mismo orden de ideas, si se les dio por decretar un estado de excepción pero en realidad no era necesario tomar esa medida, o si en el transcurso del estado de excepción hubo serias violaciones de derechos humanos o simplemente las medidas fueron consideradas como desacertadas, pueden generar un peor panorama para el Estado social de derecho en Colombia. Y ni qué decir de lo que crea esto al tema de la confianza inversionista y la atracción de empresas multinacionales a nuestro país. Imagínese la gran confianza que genera para potenciales inversionistas un país que está en estado de conmoción interior. Espero la respuesta por parte de mis queridos capitalistas de Sisbén que tanto hablan sin leer un culo. Políticamente este plan descabellado de Rodolfo Hernández es una alerta muy diciente, ya que muchos sectores como el político, las otras ramas del poder público, la comunidad internacional, las ONGs de derechos humanos y la academia en sí no estarían de acuerdo, ya que como se insiste, un estado de excepción no puede ser la regla general o lo primero que haga un gobierno decente apenas llegue al poder. Es más, debe ser tomado como un último recurso bien analizado y justificado para restablecer el orden normal de la nación. Es tan denso eso del estado de excepción que el narcomarrano corrupto y sociópata Iván Duque Márquez le tembló la mano un buen tiempo antes de tomar la decisión de declarar el estado de emergencia durante el estallido social de 2021 porque sabía que eso iba a poner los ojos de la comunidad internacional encima del país inmediatamente. En últimas, declarar un estado de excepción es reconocer que la soberanía de la nación o el orden público, económico, social o ecológico se encuentran en un probable peligro y se deben tomar cartas en el asunto. Por eso es tan preocupante que en las propuestas que ha manifestado Rodolfo Hernández exista la posibilidad de declarar una conmoción interior, ya que no ha subido al poder y ya está generando zozobra innecesaria. Políticamente sería un disparo a la rodilla en su gobernabilidad, legitimidad y su imagen ante la comunidad internacional. Ningún candidato presidencial serio de ninguna democracia consideraría tal barbaridad. Entonces ahí les dejo mis conclusiones. Si quieren comparar los dos candidatos a la presidencia, aquí en la tarjeta pueden ir a ver el video que le hice a Petro. Mire las dos caras de la moneda y por favor este 19 de junio salga a votar a conciencia. Nos estamos jugando el futuro del país. No podemos permitir que se cometa la misma infamia que se cometió hace 4 años nombrando a través de votos comprados con el narcotráfico a ese sociópata narcomarrano corrupto de Iván Duque. Entiendan eso, por favor. Ah, sí, y un último detalle, después de que el narcoevafico le dijo corrupto a Rodolfo Hernández a menos 4 veces durante los debates, ahora salió diciendo que apoyaba su candidatura en la segunda vuelta. Habráse visto el nivel de cinismo de este triple hijueputa marihuanero a medio rehabilitar. Les apuesto que si gana este viejo la presidencia, vamos a ver al tal Fico en algún ministerio, se van a acordar de mí. Antes de despedirme quiero decir que este video fue posible gracias a la invaluable colaboración de mi parcero Leinat 123, un abogado muy teso que la tiene clara en estos temas y me ayudó muchísimo con todas estas investigaciones. Ya saben, una persona que sí sabe de lo que habla porque lee, no como esos tiktokers fiquistas que dan vergüenza ajena hasta en su propio gremio. Pero ese temita de las bodegas que han estado atacando con guerra sucia mis redes sociales se los dejo para un próximo video. Vayan a seguir a mi parcero Leinat que explica cosas bacanas acerca del derecho. Nos vemos a la próxima. Y no olviden, todos a votar el 19 de junio, nos estamos jugando el futuro del país.